El Puente de la Amistad es un puente internacional que une las ciudades de Foz do Iguazú, Brasil, y Ciudad del Este, Paraguay, sobre el río Paraná. Fue inaugurado el 27 de marzo de 1965 y se convirtió en un símbolo de la integración entre ambos países, facilitando el comercio y el transporte de personas. En los años 50 se iniciaron los estudios para la construcción del puente, impulsado por la necesidad de mejorar la conexión comercial entre Brasil y Paraguay. En 1957 comenzó la construcción del puente, una obra enteramente financiada y proyectada por Brasil. En 1965 el puente fue inaugurado oficialmente con la presencia de los presidentes de ambos países, Castelo Branco de Brasil y Alfredo Stroessner de Paraguay. Este puente tiene una longitud de 552,40 metros y un ancho de 13,5 metros. Su arco de hormigón fue considerado el más grande del mundo en su tiempo al momento de su construcción. El puente permite el paso de vehículos y peatones, facilitando el movimiento de personas y mercancías. En cuanto al origen del nombre, inicialmente en Brasil se le llamó Puente de la Amistad, mientras que en Paraguay se lo conocía como Puente Presidente Alfredo Stroessner. Con el tiempo, el nombre se unificó como Puente de la Amistad. El puente no solo facilitó el transporte y el comercio, sino que también impulsó el desarrollo de Ciudad del Este, transformándola en un importante centro comercial. El Puente de la Amistad es un símbolo de la integración entre Brasil y Paraguay, representando la cooperación y el intercambio de cultura y e- Y seguimos. el intercambio cultural y económico entre ambos países. Es un importante corredor comercial para América Latina, moviendo millones de dólares en productos y servicios cada año. Además de su función comercial, el puente también es un atractivo turístico, mostrando la conexión entre dos ciudades y su cultura. Proyecto Ñeru, Colegio Ciudad Nueva, tercer curso, sección B. Responsables: Vania Valenzuela, Luz Peralta y Santiago Sarabia. Año 2025.